Adelante. Bueno, voy a presentar con nuestro ponente. Es un brillante ponente. Para mí siempre ha sido un honor contar con sus colaboraciones y además contar con su amistad. El doctor Miguel Ángel Villatoro es un médico cirujano egresado de la UNAM. Es especialista en medicina del enfermo en estado crítico por la UNAM. Tiene un doctorado en alta dirección en establecimientos de salud del Centro de Posgrado de México. Eso fue hace como un año, ¿no, Miguel Ángel, cuando te titulaste del Sí, doctorado? casi 2 años que 2 años salimos, de más, sí. sí. Tiene una maestría en investigación en sistemas de salud. Tiene otra maestría en administración con especialidad en factor humano por la Universidad del Valle de México, plantel Querétaro. Tiene una tercera maestría en gestión en servicios de salud por la Universidad de Suiza en Campus Puebla. Él tiene un amplio currículum dentro del Seguro Social. Fue jefe de prestaciones médicas en el estado de Chiapas. Para los que no estamos los que no están en el seguro, jefe máximo de una delegación es el jefe de prestaciones médicas. Él estuvo en el delegado en Chiapas, estuvo de delegado en San Luis Potosí, estuvo de delegado en Ciudad de México y estuvo de delegado en Querétaro, o sea, el Seguro Social. Fue director del H3 del INSS Juan del Río, fue director del HGR1 del IMSS Querétaro y fue director de los servicios médicos hospitalarios en CSEC, todavía hasta hace poco. Fue jefe de urgencias del HGR 72 en el IMSS del Estado de México. Fue jefe de terapia intensiva. Él es terapista. Fue subdirector médico y ha sido líder del equipo de supervisión del IMSS de Querétaro. Fue jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Ángeles. Fue director de la clínica Ebor de Querétaro. Director de la clínica SER. Consultor en estrategia y calidad del Hospital Santa Rosa de Viterbo. Es gerente médico del Hospital Santa Rosa de Viterbo. Es coordinador de impulso académico del Clúster Médico y de Salud de Querétaro. Está en el Clúster Médico. Es miembro del Colegio de Innovación y Gestión de Salud, del CIGES. Es miembro fundador del capítulo Querétaro de la Asociación Mexicana de Bioética. Fue fundador junto con la doctora Nimeg y con un servidor. Es coordinador de Ciencias de la Salud de la Universidad de Londres actualmente. Pues tienes un currículum muy extenso, Miguel Ángel. Adelante, vamos a ver el tema de objeción de conciencia. Supongo que vas a ver también aspectos jurídicos de A. Sí, Muy bien, y excelente. básicamente. Adelante. Bien, pues muy buenas noches. Muchas gracias a los anfitriones de Derechos Humanos y a todos los compañeros que nos vemos frecuentemente en diversas tareas. Entonces, el tema es muy interesante, lo iremos desarrollando y bueno, pues adelante. Como antecedente, el 15 de julio de 1992 se publica en el Diario Oficial de la Federación el primer documento que hablaba y normatizaba la asociación religiosa y culto público. En dicho documento, 15 de julio del 92, es importante los años, nos señalaban que las comisiones religiosas no eximen del cumplimiento de las leyes. Nadie podía alegar aspectos religiosos para evadir responsabilidades jurídicas marcadas en la ley. Entonces, julio del 92, Diario Oficial, Asociación Religiosa y Culto Público. Para el año siguiente, en el 93, salen los primeros textos que ya hablaban de la objeción de conciencia en México y hacían alusión hacia lo que ya estaba plasmado en la Constitución en el 92 y hablaba, por ejemplo, de la libertad religiosa en la legislación del 92. En el 96, pues, el artículo que hacía alusión a la normatividad existente en la Constitución en el 92. En el 97 se lleva a cabo el Simposio Internacional, la objeción de conciencia en México y en el mundo, que fue organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM. Ahora, ¿de dónde vienen las objeciones de conciencia? Los antecedentes más inmediatos los conocemos desde la Segunda Guerra Mundial, en donde se negaban a acudir a la guerra por razones religiosas. La imagen que tenemos ahí es de Mohamed Ali, no es de la Segunda Guerra Mundial, pero él objetó aspectos de conciencia, objetos religiosos, para acudir a la guerra. En ese momento era Corea.
Actualmente la objeción de conciencia suele estudiarse en forma independiente al del supuesto que se originó, es decir, ¿cuál es el supuesto que se originó? Aspectos de carácter religioso. Y se estudia también por motivos que van más allá de las creencias religiosas y pondremos algunos casos que la objeción de conciencia no es solamente religiosa. El 22 de marzo del 18, el Senado de la República eh, adiciona al artículo 10 de la Ley General de Salud, le adiciona el 10 bis, en la que establece que el personal médico y de enfermería de instituciones públicas o privadas tendrán derecho a ejercer la objeción de conciencia, pero también nos señalaba que en los casos de urgencia tendrían que atenderlo. El abogado Luis Alberto Osorno nos señala como a manera de definición, un segundo, nos quita las. Bien, nos dice que es una postura individual y creo que destaco la palabra individual porque todavía el año anterior, tanto una reforma de la Suprema Corte de Justicia como una reforma en la Cámara de Diputados, continuamos con la controversia y creo que el punto nodal está aquí. Vean, el abogado Luis Alberto Trejo Sorno nos habla de una postura individual contraria a la ley, contraria a actos de autoridad o contraria incluso a autoridades laborales, normalmente generado por creencias religiosas, ideológicas, principios éticos o morales y tiene como finalidad la no aplicación de la ley o su sanción. Entonces aquí hablamos de una individualidad. La especialista en filosofía de derecho, Marina Avellán, nos habla que es un derecho subjetivo y aquí viene lo complejo, cómo entender lo subjetivo, cómo medir lo subjetivo, cómo interpretar lo subjetivo. Entonces se refiere a un derecho subjetivo que tiene por objeto lograr una dispensa de un deber. Este deber es jurídico o la exención de responsabilidad cuando el incumplimiento de ese deber sea consumado. Otra definición nos señala que la objeción de conciencia es un derecho fundamental que permite a las personas oponerse a cumplir con un deber jurídico, si éste va en contra de sus convicciones. En el caso del personal médico se trata de una prerrogativa, y si entendemos que es una prerrogativa, pues cada quien dice mi prerrogativa, mi derecho, pero también esa frase que mi derecho termina donde comienza el de otro, ¿no? Pero se entiende como una prerrogativa que se puede ejercer cuando sus convicciones filosóficas o religiosas se oponen a realizar un procedimiento o una intervención. La Suprema Corte, como antecedente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el ejercicio de la objeción de conciencia debe de obedecer a una política nacional. Y entonces acuerdan que les dije, pongamos atención lo individual, pero la Suprema Corte de Justicia dice, si esto lo vamos a aplicar, tendría que ser una política pública nacional en donde se antepone que se garantice un servicio uniforme y homogéneo en todo el país. Es decir, el Estado está obligado a garantizar la disponibilidad de servicios seguros de interrupción del embarazo en todo momento. Y creo que el quid de la gran discusión va a seguir siendo el tema del embarazo, aunque la objeción de conciencia no es única, pero la mayoría de las discusiones han ido en torno a la interrupción del embarazo. Pero aquí destaco, pues, que la Suprema Corte habla de una política nacional cuando se señalaba que es un derecho que en lo individual se puede ejercer, pero cuando hablamos de servicios de salud, imagínense un hospital que atiende 20 partos y para los que hemos vivido en hospitales, pues tenemos guardias con uno o dos ginecólogos e imaginemos que estos dos son objetores. Entonces, ¿quién va a garantizar, que es lo que dice la Suprema Corte de Justicia, quién va a garantizar la atención? Así es que esto nos lleva a los dilemas, por eso esta imagen. El pasado 11 de mayo del 18, ya en los finales de la administración de Enrique Peña Nieto, se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto
porque el personal médico y de enfermería del Sistema Nacional de Salud pueden ejercer la objeción de conciencia, así como excusarse de participar en la prestación de servicios que establece la ley. No obstante, también dicho decreto señala, también se establece que cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá hacerse uso de esta. Y pues en la práctica, casi todos los eventos obstétricos pues son urgencias, exceptando unas de cera programada los sábados a las 11. Si no se complica, bueno, está bien, pero repito, en los hospitales públicos, los hospitales de alta concentración, pues lo que está llegando en ese momento, se tendría que garantizar eh, que haya médicos objetores, pero ¿cuál es la organización de ese hospital para que también haya médicos no objetores suficientes para la atención? Vean, aquí está el decreto, cómo es que se publica, y dice, artículo 10 bis, el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece la ley. Pero repito, en la práctica me excuso, ok, y el de al lado también es objetor y son los únicos dos médicos. Ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Tiene que garantizar. Entonces, cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse. Entonces, sí te autorizo, pero si es un paciente grave, no te autorizo. Entonces, bien está, pues, si no contradicción, está este conflicto, ¿no? Entonces, la Suprema Corte de Justicia recibe por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida en aquel entonces por González Pérez, en contra del decreto, el decreto que adicionaba el 10 bis, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida por Luis González Pérez, dice, lo contradigo o invoco debido a esta contradicción de objeción de conciencia. Aquí viene la impugnación y vean que en los primeros 1, 2, 3, 4 párrafos hablaban de publicidad, pero ya en el quinto párrafo nos dice, en el segundo asunto de este organismo garante de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, argumenta que la adición del artículo 10 bis, que facultaba a médico y enfermera a invocar actos religiosos o de conciencia, dice dicho organismo, en los términos en que fue publicado, abre la posibilidad a que se afecten los derechos fundamentales como la salud integral personal, seguridad jurídica a la vida, libertades sexuales y reproductivas, derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de los hijos y derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y entonces señala que dicha adición pues contraviene otra serie de derechos, otra serie de garantías. Es así como lo presenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Al año siguiente, acuérdense, hablábamos del 18, al año siguiente, en el 19, el Estado de Nuevo León, el 15 de octubre, aprueba el Congreso local una reforma que incorpora la objeción de conciencia en la Ley Estatal de Salud para que el personal médico y de enfermería pueda negarse a participar en la prestación de servicios que resulten contrarios a su creencia. Y aquí hay que recordar que los gobiernos son soberanos. Hay leyes generalizadas, pero cada Congreso lo tiene que ir aprobando, adaptando, modificando, etcétera. Aquí tenemos el ejemplo de que si bien los intereses de los actores, como era el legislativo, el ejecutivo que publica lo que el legislativo aprobó, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los congresos locales, y más adelante vamos a ver organizaciones civiles, cómo son muchos los actores en conflicto. Aquí pues el caso del Congreso de Nuevo León, que aprueba la objeción de conciencia que incluía la adición del artículo 10 bis. Finalmente, la reforma, ¿cómo queda? Al artículo 48 dice, el personal médico y de enfermería que forme parte del sistema estatal de salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse
de participar en la prestación de servicios que establece esta ley, el Estado de Nuevo León. Ahora, otro actor, viene la CONAPRED, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación. Y entonces señala que lo que estaba autorizando en Nuevo León, dice, no debe de conducir de ninguna manera a que el Estado de Nuevo León deje de prestar servicios médicos a la ciudadanía, sobre todo si dicha objeción, a su vez, pudiera estar motivado por alguno de los supuestos que señala la ley como discriminatoria. Entonces aquí otro actor que entra a la discusión, al argumento, a las contradicciones. Muy bien. Entonces, con la reforma también fue rechazada una reserva a la ley para obligar a los centros de salud estatales a contar con personal no objetor, que ya mi punto de vista, sin llegar a hacer conclusión, pero creo que el gran conflicto y quizás la solución es esta, en donde tenemos respeto a tu derecho a ser objetor, ha coincidido desde el 18 tanto la Cámara de Diputados como la Suprema Corte de Justicia, los distintos actores, pero no se ha definido con exactitud quiénes van a ser el listado de los objetores con los no objetores, garantizando la suficiencia de los no objetores para poder atender principalmente en los hospitales de alta concentración. Entonces, según el informe de la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia, y vean, ya es otra comisión, aparte de CONAPRED, ya hay una comisión ciudadana contra crímenes de odio por homofobia. Nuevo León ocupa en aquel entonces, el cuarto puesto con mayor número de muertes relacionadas con crímenes de odio hacia la comunidad. Entonces, lo que trato de señalar también es cómo hay distintos actores, desde la sociedad civil, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, en torno a un mismo tema que desde mi punto de vista aún no se llega a un acuerdo, o no, más bien la operacionalización. Vean, grupos vulnerables en riesgo, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil y las columnas políticas, esto abre la posibilidad para que un médico se niegue a atender a pacientes de la comunidad LGBT, etcétera, etcétera, personas indígenas, portadores del VIH, a migrantes, a practicar abortos. Entonces, aquí pudiera yo tener una objeción de conciencia, pero también habrá que reconocer que todavía hay muchas filias de un lado para otro y estas filias pudieran ser parte de la decisión y decir, quizá lo que tengas una filia, no una conciencia, no una filosofía, no una adhesión a una religión, sino una fobia. Y con ese pretexto pudiera yo invocar la objeción de conciencia y negarme a prestar los servicios. Entonces, ya lo más reciente, la Cámara de Diputados el año pasado, un año, no tiene mucho, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 291 votos a favor y 106 en contra y 13 abstenciones una reforma a la Ley General de Salud para permitir que el personal médico, a través del ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, pueda negarse a brindar o realizar procedimientos quirúrgicos que sean incompatibles con su convicción religiosa, principios morales o de conciencia ética. Para fines prácticos, igual que la del 18, 5 años después nos estaban diciendo lo mismo. Pero aquí llamo su atención porque de los 291 a favor del año pasado, la pregunta es, ¿quiénes fueron esos 106 en contra? Y sin hablar de partidos políticos, no voy a politizar el tema, pero me refiero a que quienes votaron en contra era porque argumentaban otra vez lo que en un principio dije, lo individual, y los 291 hablaban de que tiene que ser un ejercicio y una responsabilidad del Estado en donde aceptaban la objeción de conciencia, pero se tiene que garantizar el grupo de objetores, el grupo de no objetores con suficiencia para garantizar los servicios. En cumplimiento a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿por qué sesionaron los diputados? Porque tienen que cumplir lo que era una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, y entonces los diputados emitieron la legislación en materia de objeción de conciencia que establece que la Secretaría de Salud, en coordinación con el ISSSTE, los estados y los municipios, recordar que los municipios también en el artículo 115 de la Constitución
les faculta y les obliga a dar servicios de salud y generalmente no tienen hospitales propios, pero sí subrogan. Entonces, esos hospitales subrogados también entran en estos supuestos de listado de objetores con no objetores. Entonces decimos, los estados y los municipios deben de garantizar en todo momento contar con el personal médico profesional de carácter no objetor en cada una de las unidades del Sistema Nacional de Salud para asegurar la atención de todas las personas. Entonces vean que 5 años después prácticamente estamos en lo mismo. El tema es cómo operarlo, ¿no? Operacionalizarlo. Y la Suprema Corte de Justicia en junio del 23, un par de meses antes, el 19 de junio, se publica, pero el 3 de abril la Suprema Corte de Justicia publica en el Diario Oficial una sentencia que establece que el ejercicio de la objeción de conciencia debe de obedecer a una política nacional. Era lo que les decía, yo en lo individual soy objetor, sí, pero yo Estado debo de garantizar una política nacional en donde te respeto como objetor, pero tengo que garantizar la atención y la prestación de los servicios. Entonces dice, debe de obedecer a una política nacional que garantice un servicio uniforme y homogéneo en todo el país, por lo que los poderes legislativos locales deben de ajustar sus normas para que sean congruentes con la legislación general. ¿Cuál es el estatus? En este caso, el 7 de julio del 2022, analizando el 12 bis de la Ley de Salud del Estado de Morelos a manera de ejemplo, señala el Estado de Morelos que regula la objeción de conciencia en dicho estado en sentencia con la Suprema Corte de Justicia y declara la invalidez del artículo antes mencionado por tener una redacción idéntica al artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que era lo que les decía. Prácticamente 5 años después, estamos con la misma controversia del 18, desde la época de finales de la administración de Peña Nieto. Pero aquí destaco pues como un Congreso estatal también tiene facultades para modificar su propia legislación. En este caso, le dan reversa porque dice lo que me está poniendo Suprema Corte de Justicia, lo que me está poniendo el legislativo es exactamente igual en redacción a lo que 5 años atrás ya se señalaba. Ahora, en México las modificaciones a la Ley General de Salud se encuentran pendientes en Sinaloa, Baja California Sur, Colima e Hidalgo. Han regulado la objeción de conciencia, estableciendo limitaciones que respeten el criterio de la Suprema Corte. Sin embargo, 21 de 32 entidades federativas aún no regulan la objeción de conciencia y 6 entidades federativas la regulan de manera deficiente. Entonces, este es el estatus que se guarda, ¿no? Unos cuantos estados lo están discutiendo, 21 no han entrado al tema. Y pues dentro de la organización que puede existir en los congresos locales, Info Ciudad de México le pregunta a la Secretaría de Salud, dame la lista en la Ciudad de México de los hospitales, la lista de los objetores y de los no objetores. Entonces dice que se solicitó sobre los servicios de atención de salud sexual y reproductiva en la Ciudad de México. 1. Número de médicos objetores y no objetores de conciencia que se encuentran registrados en la Ciudad de México de septiembre del 21 a diciembre del 22 y el hospital en donde se encuentren ubicados. Entonces creo que es una solicitud muy válida. Y 2, conocer si los centros de salud cuentan con una ruta o protocolo sobre la remisión de personas usuarias de forma inmediata con personal médico no objetor de conciencia. Creo que este es el gran tema y también diría yo que la gran solución. Entonces, te respeto ser objetor, pero yo hospital, yo Estado, ¿cómo voy a garantizar? Incluso refiere a algún lugar, pero ese lugar receptor está con el número suficiente de médicos no objetores. Ahora, entonces, ¿por qué se inconforma esta área de la Ciudad de México que le pide a la Secretaría? Dice, ¿por qué se inconformó? Porque la entrega de información fue incompleta, ya que respondió no tener datos sobre personal médico no objetor de conciencia. ¿Qué respondió?
Respecto al punto 1, entregó la lista con el número de médicos objetores de conciencia por hospitales. Sobre los médicos no objetores, dijo no contar con la información, pero yo creo que puede ser una resta. Si tengo el censo de los médicos en total de todo el sistema de salud, en este caso es de la Ciudad de México, pues la lista de los objetores se le restaría al resto de los médicos. Y el punto número 2, entregó los lineamientos generales de organización y operación de los servicios de salud para la interrupción del embarazo en la Ciudad de México, pero no tiene pues el protocolo de referencia, de traslado a lugares de no objetores. ¿Y qué se resolvió? Modificar para que entregue al particular la lista sobre personal médico no objetor de conciencia que se encuentra registrado en la Ciudad de México durante septiembre del 21 a diciembre del 22 y el hospital en donde se ubique. Entonces aquí es un ejemplo de cómo la sociedad civil, en este caso la Ciudad de México, que es esta parte, Info Ciudad de México, forma parte del propio gobierno, pero el propio gobierno le pregunta a la Secretaría, que debe tener los datos de todo el sistema de salud. Muy bien. En cuanto a las experiencias en México, pues no encuentro propias o con casos específicos. Solamente, pues, algunas disertaciones, entre otras destaco la de Pauline Capdeville, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde comentan que no se tienen cifras exactas, pero ella piensa que el 90% son objetores, pero tampoco tiene datos objetivos de dónde saca esa cifra. Capdeville detalló que desde el 18 se reconoció que este derecho del personal de salud tenía un gran contratiempo, pues si se tiene uno o dos objetores no pasa nada, pero si como en México se trata del 80%, según ella, el 80%, se imagínese una guardia de 6 médicos y que 5 sean objetores, entonces hay graves problemas en el acceso a la salud. Y un gran tema, la objeción de conciencia del servidor público. Y entonces aquí el médico privado no es servidor público. Luego entonces refugio mi comentario en médicos ginecólogos que trabajen en el IMSS, en el ISSSTE, en salubridad, en el DIF, en Fuerzas Armadas, etcétera. Entonces, uno, dice la objeción de conciencia de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones se inscribe en un razonamiento un poco diferente. Dice la Biblioteca Jurídica de la UNAM, también esta parte la escribió Pauline Capdeville, pero porque dice, ciertamente son titulares, como los demás ciudadanos del conjunto de derechos y libertades garantizados por la Constitución, en particular de las libertades de conciencia. Es decir, eres funcionario público, tienes derecho a tu libertad de conciencia, de convicciones éticas y de religión. Pero vean, sin embargo, el funcionario público, sin embargo, al ser ellos la personificación del Estado, por eso soy servidor público, represento al Estado, ya cambia su estatus. Ahora son sujetos a algunas obligaciones que derivan del ejercicio de sus funciones. En primer lugar, porque el servidor público tiene precisamente la misión, dice Paulina Capdeville, valga la redundancia, de servir a los administrados, es decir, a los pacientes, y de velar por la garantía y protección de sus derechos fundamentales. En este contexto, parece razonable asumir que en el marco de sus funciones, el servidor público tiene la obligación de cumplir con sus obligaciones hacia la comunidad por encima de sus propias consideraciones. Por último, para señalar que no solamente se trata de temas estrictos de salud o que casi siempre van a terminar en la interrupción del embarazo, el caso que señala la propia Paulina Capdeville, el caso Sherbert en los Estados Unidos en el 63. Ya vimos un ejemplo de aquellas personas que no querían ir a la guerra, entre otros Mohamed Ali, pero este es un caso muy interesante porque vean, Adele Sherbert había trabajado por más de 30 años en una fábrica textil de California del Sur, cuando la empresa adoptó la semana laboral de 6 días. ¿Pero qué creen? Que Adele era adventista del séptimo día y en su religión no puede trabajar el séptimo día.
Para la empresa tenías que venir a trabajar, pero en mi religión decía, yo no puedo trabajar. Entonces, Sever hizo valer que sus creencias no le permitían trabajar los días sábados, razón por la cual fue despedida por la empresa. Ante la imposibilidad de encontrar un nuevo trabajo, pidió al Estado de Carolina del Sur una prestación de desempleo. La solicitud le fue denegada y la decisión de la Comisión de Seguridad del Empleo fue confirmada por el tribunal. Llegó esto hasta tribunales, el Tribunal Estatal. El caso llegó a la Corte Suprema, la cual invalidó la decisión tomada por los tribunales inferiores y consideró que la negativa de la autoridad pública de otorgar la prestación de desempleo a Sherber constituía de una carga indebida sobre el libre ejercicio de la religión. Entonces vean que llega hasta aspectos laborales, no estrictamente médicos. Entonces, aquí hay algunos otros casos de Argentina, de Chile, que ya hemos platicado con antelación. Entonces yo preferiría abrir la discusión, si así lo consideran. Sí, sí, ¿me escucharon? Sí, podemos dejar Muy bien. dejar de Sí, compartir Sí, la presentación. sí, un Para que segundito. sí, para que la doctora Nimia coordine Ujú. la sesión de preguntas y respuestas. gracias. ¿Hay alguien Baby, que... ¿cómo dejo de compartir? ahí abajito donde dice compartir, doctor, hay un Ah, botón verde sí, y nada o más que hasta arriba, me escapo de mi presentación, ¿verdad? Ok, ya. Espérame, ya. y Ahora hasta arriba, hasta arriba lleva el puntero para arriba y le va a aparecer ahí en dice la... turno volumen y abajito no tengo más que los iconos de la computadora. A ver, No, a ver, al baby. mover el puntero, Ujú. Sí, un pero bueno, segundito. sí está bien, doctor. Ujú. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? Sí, sí, yo Deja de sí compartir. quisiera hacer Doctor, algunas claro, aclaraciones, Nimia. sí. Doctor Villatoro, pues muchas A la felicidades orden. sí, muchas felicidades por su excelente presentación. Ya la he escuchado y sé que usted ha seguido este tema desde hace muchos años. Pero aquí hay que diferenciar muy bien dos cosas. Uno, lo que es el aborto espontáneo y lo que es el aborto provocado. En el aborto provocado, ahí sí aplica completamente la objeción de conciencia en tanto a nivel público como en privado. El aborto espontáneo, en donde ya la paciente llega con sangrado, llega con el aborto, el aborto ya inminente o en aborto en evolución, ahí ya es una indicación médica del ginecólogo hacerle una limpieza de su matriz. Ahí ya no interviene nada de la objeción de conciencia, es una prescripción médica, porque incluso si dejamos un aborto en evolución a su historia natural de la enfermedad, pues puede llegar a una hemorragia y a una muerte obstétrica. Entonces, la objeción de conciencia, en caso de un aborto, en caso de un aborto provocado, sí, estamos de acuerdo. Pero un aborto en evolución, ahí médicamente cualquier médico tenemos la obligación de atender a la paciente, de hacer un vaciamiento y ahí no tiene ninguna implicación religiosa, ni legal, ni bioética. Y también cuando dices que en caso de urgencia, una mujer que va a solicitar un aborto nunca llega sangrando. Si llega sangrando es porque ya tiene el aborto en evolución. Entonces, el aborto provocado, cuando llega la paciente y te solicita por su libre albedrío un aborto, ahí sí podemos hacer uso de la objeción de conciencia. Lo que sí hay que anotar en el expediente, ya sea público o privado, que uno es objetor de conciencia. Correcto, muy bien. Y la gran discusión yo la he escuchado, al no ser ginecólogo, pero bueno, he dirigido hospitales y he sido pues, responsable de áreas, aunque no sean de mi especialidad. Creo que la gran discusión jurídica se da básicamente en el Distrito Federal, en donde, digamos, de manera eh, programada, como bien lo señalas, llegan a solicitar la interrupción del embarazo con las características que se tienen, que hasta donde recuerdo, es antes de las 12 semanas, etcétera, ¿no? Y entonces ahí es donde puede haber un médico que esté trabajando en un hospital de la Ciudad de México y diga yo soy objetor, pero entonces como esto va a ser todos los días, pues yo diría, ¿por qué voy a trabajar en un lugar que me va a conflictuar?
Entonces buscaría dentro de la propia institución, pues laborar en un lugar diferente, ¿no? Con ello no quiero decir que esté bien eso, me refiero que el, el estar en contacto con mi objeción de conciencia puede ser esporádica, pero puede ser muy continua si trabajo en algún hospital del Distrito Federal. Pero sí coincido contigo. Y otro punto también que hoy tuve yo hoy una discusión en un simposio sobre objeción de conciencia en el Congreso Mexicano de Gineco acá en Acapulco, en donde decía el abogado que estaba dando el tema, que uno como médico, que estamos obligados a que si hacemos objeción de conciencia, ok, porque estamos obligados a entonces mandarla con otro médico que sí, que no sea objetor. Yo le decía, no, 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 perdóneme, pero yo no estoy obligado a saber los nombres y domicilios de quienes sí son, de quienes sí, de quienes no son objetores. Pues yo no soy obligado, porque además, cuando alguien va y te pide un aborto espontáneo, un aborto provocado, pues si tú le das el nombre de alguna clínica o el nombre de algún compañero que tú sabes que hace legrados, pues es como dice el dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces, si uno es objetor de conciencia por no ser legrado, pues tampoco vamos a recomendarle a fulanito de tal, que sabemos que sí hace legrados, pues no, como que será lo mismo, ¿no? Yo en mi consulta privada, cuando que tengo 37 años de ginecólogo, y en esos 37 he visto muchos jovencitas que van a solicitar el aborto, van solas o van con su novio, pero nunca les doy el nombre, aunque sé quiénes sí hacen legrados, nunca les doy el nombre de uno, porque pues, es ser cómplice. Pues, no, pues ustedes, sé que en México sí hay clínicas que antes de 2 semanas sí, pero discúlpeme, pero yo no sé la dirección. Oiga, que deme la dirección. No, no me la sé, busquen en el internet, allá busquen, pero no, nunca doy nombres ni de Querétaro ni de México. Entonces, yo estoy en contra de eso y yo estoy solamente ya si me llega la paciente con aborto espontáneo, con aborto En incompleto evolución. en la evolución, entonces sí. O igual también cuando va la paciente y solicita un aborto provocado, yo digo, no, 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 va a irse a la otra gente. Y luego, si regresa, ya que le hacen su procedimiento y regresa con alguna complicación, ahí sí también no aplica la objeción de conciencia. Ya se le hicieron, ella hizo su procedimiento, lo abortó espontáneamente, después se le infectó, tiene hemorragia, y ahí sí ya yo tengo que atenderla, porque médicamente tiene una complicación. Y aunque ella se haya hecho un aborto provocado, pues si viene conmigo con una complicación, una retención de restos, entonces sí es mi obligación atenderla. Ahí ya no aplica la objeción de conciencia. Ya pasó, ya pasó. Ahí Correcto, es otra coincido. condición médica, ¿no? Sí, Perdón. ahí es cuestión médica. Sí, coincido y menos dar los nombres, ¿no? Eso tendría que ser responsabilidad de la institución y para ello la lista de objetores y no objetores. La última vez que presentamos este tema será cosa de un año. Platicábamos con el director del Hospital del Niño y la Mujer y le digo, oye, ¿tú tienes casos de objeción de conciencia? Y me dice, no. Por lo tanto, no tiene listado de objetores y no objetores. Y digo, el Hospital del Niño y la Mujer, pues es donde más se atienden eventos obstétricos en el estado, ¿no? Entonces, creo que ahí está el punto. La legislación, aún en conflicto, pero ahí está. Creo que es la eh, institución, la organización, la que sí tiene que prever objetores y no objetores. Y como se señala, ¿no? Imagínate cuando tengo a 4 ginecólogos de guardia y 3 son objetores, se complica la situación. Pero hay que prever. Sí. Aquí lo ideal, y creo que ya está haciendo ese, cuando tú llegas a pedir trabajo a una institución, se te pregunta específicamente en este caso, ¿eres objetor o no eres objetor? No, yo soy objetor, ok, o sea, pero ya sabes Ujú. que con él no vas a contar. Así es. Y en ese caso, si no se le diera el trabajo, a lo mejor por otra cosa, ahí podrían sentirse indiscriminados los médicos. Ahorita se me ocurrió eso. Perdón, Mariana, ahorita También, le doy la palabra. sí, también. Bueno, Mariana, creo que quiere hacer un comentario, por favor. Ay, hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, sí, justamente era también en relación a lo que decía el doctor Malagón, ¿no?
Aquí tendríamos que diferenciar cuando hablamos de una urgencia médica, porque si hablamos de una urgencia médica, pues existe la obligación de atender al paciente. E inclusive la misma Ley General de Salud nos está hablando sobre una multa, inclusive prisión y la pérdida de suspensión de la profesión por 2 años, e inclusive podría ser definitiva. Esto lo marca el artículo 469 de la Ley General de Salud. Entonces, diferenciando cuando estamos hablando de una emergencia, si tú eres objetor o no eres objetor, pero si es una emergencia, la obligación es clara, ¿no? Entendemos que hay dos derechos, que es uno el del objetor y el otro el del individuo que requiere la prestación del servicio de la salud. Y tendríamos que hacer una ponderación de derechos, porque ambos tienen derechos. Pero en este caso, el derecho primordial, y es en el que se basa toda la atención de urgencias, sería el de preservar la vida, ¿no? Ahí no aplicaría la objeción de conciencia. Otras situaciones cuando ya es una solicitud de un procedimiento que no tiene estas características, que pudiera o no ser un aborto, porque podría haber una objeción de conciencia en otro tema. Y, y pues bueno, ahí tendría que verse. Sí comparto un poco lo que le comentaron al doctor Malagón el día de hoy. Lo ideal, efectivamente, sería que hubiera una lista de personal que tuviera la objeción de conciencia, que cualquier persona que solicitara un tratamiento pudiera buscarlo, como hay ahorita listas de muchas cosas, y determinar el tipo de prestador de la salud que desea. Pero ya más allá de si estamos a favor o en contra del procedimiento, vamos a verlo desde una manera imparcial, ¿no? Como que sustraernos de la situación en específico. Digamos que hay un individuo que requiere una atención, la que sea, y sí, al no proporcionar la información sobre a dónde podría acudir, y no es que lo estés, pues que estés solapando o que estés realizando el acto, pues de cierta manera cuartas su derecho y su acceso a la salud. Yo creo que sí habría ciertos elementos, y efectivamente, como comenta la doctora Inminia, pues sí, o sea, si hacemos una lista de objetores de conciencia y al final de cuentas este objetor no es seleccionado, pues, o sea, yo podría argumentar que es debido a que yo soy objetor. Entonces también estamos hablando de una discriminación. Efectivamente, el tema es muchísimo más complicado cuando hablamos de servidores públicos. Exacto. Porque el servidor público entra hacia otro régimen específico en la relación patronal, ¿no? Y en los objetivos de la prestación que realiza. Simplemente, o sea, ellos pueden incurrir en responsabilidades administrativas. Digamos que yo me puedo excusar como prestador del servicio, pero no está muy claro, no tengo como manera de afirmar que esto no vaya en su momento a generar un tipo de responsabilidad administrativa, porque la responsabilidad administrativa sí se computaría. Así es. Inclusive, por ejemplo, a nosotros en la Secretaría de Salud, hace que será una cosa de unos 3, 4 años, ya nos consideran como servidores públicos y tenemos que hacer declaraciones anuales como servidores públicos. Entonces yo creo que también Claro. parte de eso nos está involucrando en el trabajo diario de la atención del usuario de los servicios. Claro. Gracias. Sí, no, al contrario, ahí sí tendrían que hacer, o sea, que ver exactamente si la conducta y el supuesto normativo recae en la ley de responsabilidades administrativas que le sea aplicable, o sea, conforme a su estado, para ver si sí recae, si efectivamente sí habría un tipo de responsabilidad administrativa. Muchas gracias. Doctor Tengo Alejandro. Perdón, doctor Genaro. sí, una pregunta para Marianita que nos visita desde Tamaulipas, ¿verdad, Marina? Mariana, Así es, sí, es que apagué el Tamaulipas, micrófono, sí. Tamaulipas. ¿Qué hay en relación a lo de la jurisprudencia? El aborto está permitido en caso de violación, estamos de acuerdo. Pero Ajá. antes de eso, tenía que la paciente demostrar que tenía una demanda y que fue violada.
Ahora, Ajá. supuestamente la nueva jurisprudencia, con la sola voz de la paciente que nos diga, fui violada, ya el médico ya no está obligado a decir, a ver, demuéstrame que fuiste violada. Entonces Ujú. ya tenemos que creerle a la paciente que fue violada. ¿Es cierto o no es cierto? La verdad es de que desconozco. Si gustan, podría investigarlo para ver cómo aplicaría, pero sí desconozco si aplica tal cual. O sea, si tendrían o no que cumplir únicamente con la palabra de la paciente, ¿O algún abogado que porque se encuentra presente? o con su abogado que se encuentra presente o algún testigo o alguien más que lo señale, ¿no? No, Ahora, me refiero a algún abogado que esté ahorita aquí en el chat ah, y que pueda contestar esa pregunta. sí. Gracias, Marianita. No, hombre, al contrario. Lástima Doc- que no les puedo apoyar. Gracias. Doctor Alejandro, creo que quiere hacer un comentario, por favor. Y si hay una norma que habla de esto, es que no me acuerdo cuál es el número, ahorita le digo cuál es, y ahí de acuerdo a esa norma ya nos menciona que la paciente ya no se le debe de condicionar a que demuestre que fue violentada. Si ella asegura que fue de esa manera, se le toma como cierto, doctor. Ahorita le digo la norma. Sí, Doctor no, Alejandro. es una jurisprudencia, salió hace como 2 años, una jurisprudencia, porque esto nos complica la existencia. Si va alguien y dice, oiga, es que me violaron y no es cierto, entonces tú tienes obligación de hacerle el legrado cuando te están mintiendo. Sí, doctor Alejandro. Sí, hola, felicidades, doctor Villatoro, excelente presentación. Siempre es un Gracias. gusto escucharlo. Y pues es un tema muy controversial de la bioética. Y efectivamente, los derechos del médico, en el sentido de que corrobore el diagnóstico, pues es válido, ¿no? Si el médico quiere o necesita corroborar un diagnóstico, se le va a evitar o no, o se le va a penalizar si quiere verificar si realmente es un hecho, es un acto. Muchas veces la situación psicológica de la paciente a veces es bastante clara, ¿no? Y en relación a la violación, pero hay veces que es evidente que no. Entonces, este, ahí es el tema de análisis en relación a lo que decía Genaro, ¿no? El otro punto, el derecho del médico a su confidencialidad. El hecho de que se esté publicando que, que X doctor es afín a terminar con la vida de los productos y ahí está la lista de los médicos que sí pueden terminar con la vida de los productos, pues se está violentando su confidencialidad de esos médicos. De tal manera que yo recuerdo el caso de que sucedió en un hospital de la Ciudad de México, en las cuales en la clínica de HIV el médico que estaba atendiendo no fue, se enfermó. Y entonces la trabajadora social puso en los diferentes consultorios disponibles los pacientes con SIDA, fulano, 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 pasen a este consultorio. Y así puso las hojas. Y todo el público estaba viendo quién tenía SIDA, de los enfermos. La confidencialidad es muy importante para todos, ¿no? Entonces, claro que diferente tema es para el administrador y sus trabajadores. El administrador sí debe de saber si tiene objetores o no objetores, ya lo decía doctor Villatoro, en el niño y la mujer no hay necesidad de preguntar nada porque simplemente no hay objetores. Bueno, pues está bien, no es necesario hacer una lista, ¿no? No tienen la problemática. Y como dicen, el problema administrativo es para el hospital, que si sabe que todos son objetores, porque respetan podrán decir, yo respeto mi principio de beneficencia, de salvar la vida, de priorizar la vida, y no hago el mal, yo no mato, ni hago eutanasia.
ni hago abortos, porque esto se puede aplicar también en la eutanasia. Yo no termino con la vida, punto. Que no sea la pendiente resbaladiza de los casos que nos presentó hace ahorita, de que por LGTB, que por inmigrantes, que por pobres. No, simplemente es quien sea, independientemente si es inmigrante o LGTB. No, o sea, el objetor, no quiere terminar con la vida, ¿no? Y pues, finalmente, el administrador, si ve que como decía en la jurisprudencia de análisis de la UNAM, que el 90% de los médicos ven el beneficio y no matan, y que ese es un problema. Entonces, pues entonces buscar a ese porcentaje pequeño que tiene una mente más amplia o no tiene esas limitaciones morales en ese sentido, y contratarlos, como ya pasó en el Departamento del Distrito Federal, que de pronto empezaron a llegar muchos legrados y los ginecólogos estaban haciendo más legrados que partos y finalmente dijeron mi contrato laboral es de ginecostetra, no de abortólogo. Y entonces pues empezaron a contratar gente que no tenía problema con a realizar los abortos a solicitud. Y pues bueno, pues en su contrato está, ¿no? Pero eso ya es una situación administrativa. Después, algunos de los que se contrataron así porque eran médicos jóvenes y no tenían de otra después de X tiempo, se salieron, ¿verdad? Porque de pronto los principios morales y éticos, la conciencia de la persona se presenta y hay que respetar, ¿no? Por eso son temas tan interesantes y no responsabilizar administrativamente y forzar al que trabaja en un hospital público a que lo tenga que hacer porque tuvo la mala suerte de contratarse en un lugar donde no le van a respetar su derecho a su pensar, ¿no? Pero el administrador debe de contratar, que hay mucho médico desempleado y a lo mejor en estos médicos desempleados no hay objetores. Pues esto lo sabrá el administrador, pero no toda la población, porque es cuestión de la intimidad y de la confidencialidad que los administradores guardan en cada expediente clínico y en cada expediente personal de su equipo de trabajo, en el cual ya saben quién es objetor y quién no es objetor. Entonces, cuidar la pendiente resbaladiza, porque ahora resulta que hay un grupo intocable que de pronto tiene derecho a decidir sobre la voluntad de otra persona, que es un médico, ¿no? En el cual quieren que pues hagan la voluntad personal. Entonces, recordemos que aquí son dos voluntades que se tienen que mediar y pues, ¿qué tanto se tiene ese derecho? Es el dilema bioético. Y pues, felicidades por un tema tan profundo, doctor. Y pues, a todos nos deja con un pensamiento y de análisis en el tema y que pues los derechos del médico deben de protegerse, ¿no? Gracias, felicidades. Gracias, doctor. Y se me ocurre también pensar, por ejemplo, mucho se ha hablado de testigos de Jehová que pueden por su propia religión estar en contra, por ejemplo, no solo de ser transfundidos, sino de transfundir hemoderivados, ¿no? Que pudiera ser también otra de las opciones que podemos tener. En el chat está de Araceli Márquez. Felicidades, doctor Villatoro, magnífica ponencia. Gracias. Doctor Garcini, gracias, doctor Villatoro. Doctora Jimena o Jimena Vidaurri, excelente ponencia y muchas gracias. Buenas noches. Carlos Garcini, creo que los médicos que estamos de acuerdo con objeción de conciencia se dependerá del caso y de una conciencia recta para cumplir con nuestra labor de ayuda al paciente y se tomará la decisión de atención viendo siempre por el bien del mismo. Obviamente se ha politizado el tema como en el caso del aborto y las personas que legislan son las menos instruidas en el tema y siempre irán de acuerdo sus conveniencias. Doctor Alejandro Montaño, felicidades, excelente presentación.
Doctor Arellano. Sí, gracias, doctora. Pues nuevamente felicidades, doctor Villatoro. Muchísimas gracias por su valiosa participación, su gran exposición. Hace ratito el doctor Genaro comentaba si había alguna reflexión de abogados o jurídica sobre lo que se estaba poniendo en el dilema hace un momento. Y quisiera aportar que a la luz de los derechos humanos debemos de tomar en consideración que el punto fundamental para la objeción de conciencia es la dignidad humana. Tomando en cuenta a partir de la dignidad humana, inclusive se puede hablar de la vida y se puede hablar de la salud como un segundo término. Entonces, esto es importante porque por ahí se mencionaba por parte de Mariana, si mal no recuerdo hace un momento, de una ponderación en casos donde hay varios derechos en concurso, en colusión, y siempre por encima de cualquier otro derecho humano que se pueda considerar está la dignidad humana. En ese orden de ideas, lo importante, y más allá, quiero aclarar un tema que ha sido analizado desde una óptica de la bioética, una óptica jurídica, filosófica. eh, Debemos de tomar también muy en cuenta que lo legal, todo lo que se planteó es importante, por supuesto, pero es un mecanismo de muchos, porque aquí tenemos, y esa es la base fundamental de los estudios avanzados en temas de objeción de conciencia, en el cual la argumentación que se pueda sustentar para justificar o no los grandes dilemas como puede ser una convicción de carácter religioso, ideológico, moral o ético, entramos a una profundidad filosófica sobre todo para saber de qué manera estoy aplicando un argumento ético, de qué manera estoy presentando un argumento religioso, lo decía la doctora Enimia, pues sí, claro, los testigos de Jehová, los adventistas que se mencionaban hace un rato. En el caso de la ética, de la moral, creo que ese es un trabajo muy importante que debemos de poner sobre la mesa, donde se deben de centrar los grandes debates. Más allá, mi comentario es más allá de lo que pudiera decir el Estado de Nuevo León con su legislación, la propia jurisprudencia de la Corte, que si bien es cierto, nos da un panorama, no es digamos, un argumento contundente o un argumento que pueda darnos una línea única. Entonces, mi participación va en el sentido que para hablar de la objeción de conciencia es un análisis argumentativo muy sólido y que debemos abocarnos principalmente a justificar la parte ética, la parte religiosa, la parte moral, que no es fácil en el actuar del prestador de servicios médicos, como puede ser el caso que se está planteando y que, bueno, desde el punto de vista de este organismo internacional de derechos humanos hemos trabajado en la objeción de conciencia bajo esta luz del análisis, de la argumentación y bueno, pues simplemente aportar a la brillante exposición del doctor Villatoro que pues estos elementos que nos abren el panorama para saber cómo defender una situación concreta, pues debemos de tomar en cuenta todos estos puntos que acabamos de mencionar para tomar una adecuada decisión, para saber si efectivamente procede o no, si en el caso de un aborto en la Ciudad de México cualquier persona puede llegar antes de las 12 semanas, porque es legal, porque está permitido, porque el derecho lo permite, pero por supuesto que se podría oponer cualquier médico a la práctica abortiva en la Ciudad de México, aunque sea legal, con estas justificaciones éticas y morales, me refiero a una sexualidad irresponsable, me refiero a una situación donde hay que considerar que se está privando de la vida a un ser humano indefenso en el caso de un aborto que no esté perfectamente justificado en estos términos de pues, aspectos éticos, morales, axiológicos, como es el evitarlo, el evitar la muerte de un ser humano indefenso, en el caso del aborto, que es muy grave. Muchas gracias, era mi participación y felicidades, doctor. Gracias. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Aquí en el chat, Mariana nos pone modificación de los puntos 6.4.2.7, no, 6427. O si Les nos voy a puede explicar explicar, mejor. Mariana. Sí, por favor.
Justamente ahorita que estábamos discutiendo esto, bueno, aparentemente hay una NOM que precisamente hace una modificación específica que era de lo que estábamos hablando ahorita, de las personas que han sido violadas. Y bueno, la NOM es muy clara en este sentido y efectivamente dice que, bueno, deberá de rendir de acuerdo a las disposiciones jurídicas, previa una solicitud por escrito y bajo protesta de decir verdad, la persona afectada de dicho embarazo producto de una violación puede solicitarlo y que en caso de ser menores de 12 años debe estar acompañada de su padre, madre o a falta de estos un tutor y el personal de la salud debe participar en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo y no está obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose que su actuación se basa en el principio de la buena fe, a que se hace referencia en la Ley General de Víctimas en su artículo 5, ¿sí? Dice que también se le deberá de brindar toda la información a la víctima previa a la interrupción y la intervención médica sobre posibles riesgos y consecuencias y garantizando que la decisión de la víctima sea de carácter informada. Dice también que sí se respetará la objeción de conciencia para el personal médico y de enfermería, pero que las instituciones públicas prestadores de los servicios médicos deben de sujetarse a las disposiciones y que las instituciones públicas deben de contar con médicos y enfermeras capacitados que no sean objetores de conciencia, que si no se pudiera prestar la atención en el momento de la solicitud, el servidor de manera oportuna y adecuada debe de referir de inmediato al usuario a una unidad que cuente con el tipo de personal y la infraestructura para la atención con calidad. Entonces, bueno, y que también pues deben de informar sobre su derecho a denunciar, y orientar a las víctimas para acceder a los servicios de atención, protección, defensa, violencia, entre otras cosas. Pero sí, efectivamente, lo que nos está marcando es que sí, bajo protesta de decir verdad que ha sido violada, pues no se le puede estar solicitando más información o que presenten la denuncia y que sí se le debe de realizar el procedimiento a la brevedad posible o canalizarla a la brevedad posible, ¿verdad? Y que se respeta, también prevé el supuesto de la objeción de conciencia. Sí, A eso, es es a todo. lo que, a eso es a lo que me refería, que ya no hay necesidad de que la paciente te presente la demanda ante el MP de que fue violada para que tú como médico puedas hacerle el legrado. Ya cambió, porque antes sí había que hacer que te llevara la demanda por escrito. Ahora ya no hay ya con que vaya ella y con que vaya el papá y diga, me violaron, ya es con eso es suficiente para que, si no eres objetor, le hagas el legrado. Así es, eso es lo que establece la NOM. Justamente también hay un documento por parte de Derechos Humanos. Si gustan, se los puedo compartir en el chat para que le den una Sí, leída si les interesa y que vean, bueno, cuál es el razonamiento de derechos humanos. Muchas gracias. sí, por favor. Bueno, pues yo nada más agradecerle, doctor, la magnífica presentación que nos ha hecho. La verdad, siempre es un gusto escucharlo. Este, lamento no haberle podido apoyar como habíamos quedado, pero ay, el tráfico no me dejó llegar con tiempo para poder preparar todo esto, de verdad. Pero un gusto escucharlo. Doctor Sergio, no sé si quisiera despedir la sesión, por Sí, favor. muchas gracias, claro que sí, doctora Genimia. Muchísimas gracias a la Academia Nacional Mexicana de Bioética, capítulo Querétaro, por la oportunidad de estar en presencia de grandes expertos, de grandes académicos, como lo es en este caso el doctor Villatoro y todos los ponentes que hemos, con toda la atención del mundo, escuchado. A nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, doctor, pues agradecerle también su participación, su tiempo y bueno, pues obviamente una excelente participación para entender mejor la objeción de conciencia. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora Nimia, y a todos y a todas que nos hicieron el honor de acompañarnos también. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas Buenas gracias. Y buenas noches. Gracias por la Gracias. invitación. Buenas noches.
Buenas Gracias. noches. Doctor Luego, Montaño, buenas noches, muchas Gracias. gracias. doctor Buenas Montaño. noches.